Bueno, está bien. Asociamos casi libremente, ¿no? Bueno, primero un dato que puede tener algo que ver con contexto. Es decir, comentábamos con Carlos hoy que ha habido un encuentro en la Société Psychanalytique de París, es una sociedad muy importante de psicoanálisis francés, en el 2006, donde el tema era unidades y diversidades de la práctica de los psicoanalistas. Y entre todos los que hablaron, el coordinador era André Green, que falleció hace poco, pero había muchos psicoanalistas muy destacados, aunque en la Argentina no todos son igualmente conocidos. Y uno de ellos, del que te comentaba recién, François Dupac, dijo algo que me parece que es bastante relevante. Dijo, uno nota una especie de críticas al psicoanálisis que provienen de distintos ámbitos culturales y que lo que más le critican es cierta tendencia a la prolongación de los tratamientos, de que no se resuelvan inmediatamente los síntomas, de que a veces los pacientes tienen que atravesar largos periodos antes de llegar a los núcleos de los problemas. Y él se preguntaba si esto que se le critica no es un valor del psicoanálisis. O sea, que frente a una sociedad donde hay muchos valores de eficientismo, de aceleración, de búsqueda de resultados inmediatos, que hubiese una disciplina o un método que de alguna manera implicara no el acceso a la inmediatez, sino a ciertas situaciones más de fondo de las existencias humanas, no era una ventaja para el psicoanálisis, aunque parecía que corría en desventaja. Punto uno. Y punto dos, él decía que todas esas críticas, que vienen de distintos lados, no quiero extenderme porque son interesantes, algunas no consideran que el psicoanálisis en sus 100 años tuvo muchos desarrollos, que muchos de los críticos no conocen, porque hablan del psicoanálisis y empiezan a discutir si Freud curaba a todos los pacientes sí o no. Y el psicoanálisis ha tenido desarrollos, mejores, peores, pero ya no es el mismo de la época de Freud. Y eso tiene algo que ver con el cambio terapéutico que tú decías. Porque si uno puede señalar 2 o 3 situaciones que tienen un cierto consenso, siempre hay que subrayarlo de cierto, porque los consensos no son fáciles en una disciplina como esta. Todas las disciplinas que tienen que ver con el ser humano, con el hombre, son más bien individualistas, ¿no? Como decían en el Parlamento israelí, que cada diputado era un partido, ¿no? Y en la izquierda algunas veces. Pero hay algunos movimientos que con distintos términos tienen un cierto consenso. Primero, yo lo pongo primero, ha habido un cambio de acento sobre el valor del método. El método en el siglo XX, digamos, en la primera época de Freud, era una instrumentación del modelo teórico. El modelo teórico era que el conflicto en las el modelo teórico y el modelo psicopatológico y el nosográfico eran reducidos a lo que llaman las neurosis. Y las neurosis tienen causas que tienen que ver con conflictos, sexualidad versus cultura, y un desarrollo psicopatológico que tenía que ver con el proceso represivo, y un desarrollo terapéutico que tenía que ver con hacer consciente lo inconsciente, con recuperar afectos, etcétera, etcétera. En ese sentido, el método era, de algún modo, el instrumento práctico de la teoría. Esto ha cambiado mucho en el final del siglo XX y en el comienzo del XXI. ¿Por qué ha cambiado? Porque el psicoanálisis se ha complejizado. Las problemáticas que aparecen en los consultorios y en los estudios con distintas valencias van mucho más allá de la neurosis. Se pueden llamar narcisismo y sus vicisitudes, se pueden llamar problema de los fronterizos y sus vicisitudes, se pueden llamar pánico y sus vicisitudes, se pueden llamar impulsiones y sus vicisitudes, trauma. Ha habido una diversificación, y esa diversificación, más la cantidad de escuelas que aparecen, más los cambios culturales que han sido muy marcados, ha llevado a reformular el método. Y el método ha empezado a buscar nuevos caminos. En eso coinciden bastantes psicoanalistas de distinto pedigrí, de distinto camiseta futbolera. Coinciden en que hay un cambio del método. Ese es, por un lado, un sector. El segundo es que ese cambio del método revaloriza muchísimo la experiencia clínica, la experiencia del método, que se transforma de
estructura, llamémosla, de aplicación, es una mala palabra, pero la uso porque no tengo otra mano, a una especie de estructura productiva propia. El método reformula las teorías y no es solamente una aplicación de las teorías. Y empieza a haber en muchos grupos un cuidado por encontrar nuevos caminos en el método. Cuando vos preguntabas qué hay de común en nosotros, que valoramos mucho un modelo de un colega con el cual tenemos mucha relación, que se llama modelo modular, y que le encontramos muchos campos de instrumentación en la clínica. Hay otros. Es decir, la investigación clínica se ha transformado en una tarea sumamente valorada, que no la conoce toda la población, pero hay, por lo menos que yo sepa, puede haber mucho más, 4 grupos que son sumamente interesantes y que son los que se dedican al estudio teórico clínico. Uno es un grupo que se llama el grupo de los 3 niveles, que es rioplatense. Son 2 uruguayas, 2 argentinas, que desarrollan un estudio, se reúnen horas y horas para estudiar material clínico. Hay otro grupo que se llama el grupo de Boston, que es del que vamos a hablar mañana, que se dedican hace más de 10 años a estudiar las vicisitudes del campo clínico en lo que llaman en cada momento a momento, con toda una serie de posiciones detrás, toman aspectos de las neurociencias, lo que llaman el conocimiento relacional, en fin, y tratan de revalorizar muchísimo la tarea clínica y observar sus productos. Y hay un tercer grupo, que es el que, bueno, es el, digamos, más alejado, que es un grupo que se llama Grupo del Mapa, que lo lideran 4 destacadísimos psicoanalistas europeos. Uno es de origen argentino, que son Jorge Canestri, que trabaja en Italia, Werner Bolever en Alemania, Peter Fonagy en Inglaterra y Paul Denis en Francia. Y buscan cómo estudiar la clínica, tienen 2 textos escritos sobre esto en inglés, cómo investigar la clínica con ese modelo de ellos que llaman modelo de mapa, muy sofisticado, pero lo que indica es que hay mucho interés en estudiar, ¿no?, la problemática clínica y en desarrollar nuevos instrumentos en el abordaje.